Compañeras y compañeros, un abrazo fraterno, solidario, combativo, acá desde la ventana magisterial de este magazine en línea con la CUT de la CUT Subdirectiva Tolima. Invitarlas para que compartamos una noticia que se ha desarrollado y que ha circulado durante esta semana y tiene que ver precisamente con el régimen pensional del magisterio, específicamente frente a las compañeras y compañeros vinculados a través del decreto Ley 1278 de 2012. Necesariamente hay que entender que se ha avanzado importante en este sentido. Hay un avance importante en este sentido y que obviamente pues la lucha jurídica ha generado frutos que hoy pues nos tienen muy contentos en el seno del magisterio, y creo que también es un tema que se tiene que revisar a nivel de todas las trabajadoras y trabajadores de Colombia, aunque el magisterio tiene de todas maneras algunos elementos de régimen especial frente al tema de la pensión. El elemento básico en que se ha logrado avanzar en este momento es en reconocer la compatibilidad entre salario y pensión mientras se cumple la edad de retiro forzoso. Es decir, de acuerdo a las normas vigentes, las maestras y los maestros vinculados a través del decreto ley 1278, esto aplica también para quienes ejercen como coordinadoras y coordinadores y rectoras y rectores, pero que son vinculados por el 1278, pueden también, en el momento de cumplir los requisitos de pensión, continuar trabajando y recibir tanto el salario de docente activo, de directivo docente activo, como la mesada pensional. ¿Hasta cuándo? Pues el límite son los 70 años, que es la edad de retiro forzoso. Si el maestro lo desea, siente la necesidad o cree que ya es suficiente y quiere irse a descansar antes de los 70 años, lo puede hacer, pero el derecho está establecido hasta esa edad, 70 años. Esto también hay que entenderlo y es importante aclararlo, que solamente lo que hay hasta ahora fallado cobija el tema de la compatibilidad entre salario y pensión. Los demás requisitos se deben continuar certificando. Me explico. Para lograr la pensión se deben cumplir dos requisitos básicos. Primero, tener 57 años de edad, sea hombre o sea mujer, y segundo, cotizar mínimo 1.300 semanas. En ese sentido, pues se presentaría ante la Secretaría de Educación la solicitud y se haría el trámite respectivo para generar el reconocimiento de la pensión, que se haría mediante acto administrativo. Hasta ahí, pues, todos deben tener en cuenta que eso es fundamental para poder iniciar el proceso. Tan pronto se expida el acto administrativo de reconocimiento de pensión por la Secretaría de Educación, generalmente lo que hacen es no incluir el tema de la compatibilidad entre salario y pensión. Entonces ahí es donde entra la demanda. Tiene que ser mediante abogado o abogada la demanda, y pues en ese sentido se debe entrar a esta acción jurídica exigiendo el reconocimiento explícito de la compatibilidad entre salario y pensión. De esa manera pues el profe puede seguir trabajando hasta que esto se defina, y en ese mismo sentido pues ya entraría a regirse, repetimos, por este derecho de poder trabajar hasta los 70 años de edad. Otro tema que se mantiene y que es importante aquí recalcar es que el ingreso básico de liquidación sigue siendo el mismo, es decir, esa mesada pensional se liquida con base en el promedio de los salarios de los últimos 10 años, es decir, entre los 47 y los 57 años. Y que tan pronto se cumpla con el mínimo de 1.300 semanas, se tiene derecho a una liquidación con base en el 65% de ese promedio de salarios. Si yo tengo más semanas, más de 50 semanas, entonces hay que decir que por cada 50 semanas adicionan 1.5 puntos porcentuales, hasta un tope de llegar al 80% para poder hacer el cálculo sobre esa base de liquidación que, repetimos, es fundamentada en el salario básico. Es decir, que la mesada máxima que podrá obtener un compañero o una compañera sería
el 80% de su salario básico, repito, del promedio de los últimos 10 años entre los 47 y los 57. Ese es un tema pues fundamental y que debemos aclarar acá. Otro elemento importante es que si yo no cumplo con las 1.300 semanas certificadas por el FOMAC, por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, puedo sumar las semanas que haya cotizado en fondos privados o en colpensiones. Esto es muy importante porque con eso me ayuda o a completar las 1.300 o a sumar para llegar hasta donde más se pueda y si es probable hasta el tope del 80% de ingreso base de liquidación. Son temas importantes que pues hay que asumirlos, hay que hacer uso de ellos. Repetimos, esto es mediante demanda, hay que cumplir primero los requisitos de las 1.300 semanas y los 57 años, hacer el trámite ante la Secretaría de Educación y pues en ese mismo sentido, de acuerdo a la situación de cada uno, aspirar o al 65 o al 80 o al porcentaje que alcance de acuerdo al número de semanas adicionales a esas 1.300 que yo tenga cotizadas. Es una noticia positiva que queremos acá retransmitir y pues obviamente seguir analizando en esta ventana magisterial de En Línea con la CUT. Un abrazo fraterno para todas y todos.